Saludos amigos, grato placer estar nuevamente con ustedes en una entrega más de su programa Derecho y Sociedad, que se difunde desde acá, de este humilde nido, como yo le llamo mi lugar celestial, la Biblioteca Jurídica del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez. Hoy compartir con un buen amigo, joven talentoso, que no es un invitado porque es miembro del panel desde que se abrió este panel, para que como la materia, especialmente en la que se desenvuelve en su ejercicio de la abogacía, es la materia laboral, entonces a veces se me ausenta cuando tocan otros temas. Pero aquí lo tenemos, gracias licenciado José Virgilio Espinal, Jochi, como le dice el pueblo y le digo yo, por compartir con nosotros. Gracias, José, nueva vez por acá, por mi casa. Esta oficina es mi casa, lo único que yo no veo es el nombre de José Virgilio Espinal, pero creo que faltó eso. Hay que agregar. Hay que agregar, porque yo soy aquí. Es una falta. Sí, una falta. Pero la pandemia, naturalmente, nos alejó un poco, pero ya estamos casi volviendo a la normalidad, con algunas restricciones, pero estamos acá y realmente me siento feliz de estar de nuevo en mi casa, compartiendo contigo y con los fieles seguidores de tu programa, algunos temas jurídicos, especialmente hoy tenemos banquete. Sí, un tema que ha estado siempre en nuestra ley laboral, o sea, no siempre, porque debemos decir que el tema que vamos a tratar hoy sobre el trabajador doméstico no siempre ha estado, eso es parte del carácter progresista del derecho del trabajo, que lo integró, pero bien, hace muchos años que está ahí a nivel universal, no solo aquí en nuestro Código de Trabajo, pero que ahora tiene como unos aires nuevos que flotan, que soplan, hacia ese tema. Como el ave fénix, está resurgiendo, está resurgiendo, está en el Código, por lo menos acá en la zona donde nosotros nos desenvolvemos, José, pocos casos tuve de doméstica en los tribunales, pero muchas veces es por desconocimiento de ellas. Correcto. De que no saben que hay un marco legal que las protege. Así es. Y los empleadores, o en este caso los dueños de casas, apartamentos y eso, muchas veces no le dicen lo que les corresponde. Y muchas veces tampoco lo saben, ¿no? Lo saben también, sí. Es cierto. Entonces, señores, el tema de hoy es el trabajador doméstico. Vamos a ver los derechos, las obligaciones, la parte nueva que se presenta, las ideas que se han sometido por parte del ministro de Trabajo a la sociedad dominicana para discutirla, rumbo a sacar una resolución que sintonice un convenio que de 2011 se aprobó en la OIT y que en 2015 se resolutó el Congreso Nacional haciéndolo parte de nuestro derecho interno. Entonces, sobre ese tema vamos a hablar porque es un tema que está de primer orden en la discusión nacional. Quienes, como siempre, les recomendamos, quienes quieren profundizar un poco por un problema de límite de tiempo, siempre la norma suprema de la nación, la Constitución de la República y específicamente el artículo 62, 74, 26, esos tres artículos fundamentalmente para el tema de hoy. Obviamente, la fuente principal, no la suprema, pero la principal en materia de trabajo, nuestro Código de Trabajo, o Ley 16-92 del 29 de mayo de 1992. Tenemos en esos artículos, especialmente del 258 hasta el 265. Sí, perfecto. 65. Perfecto. Acá tenemos un convenio que es parte y con rango constitucional entre nosotros, porque toca aspectos de derechos humanos y fue aprobado por la Organización Internacional del Trabajo en su reunión en Ginebra el 16 de junio de 2011. Ese convenio es el 189. Y entonces tenemos un proyecto de resolución. No tiene todavía número, obviamente, porque el ministro de Trabajo ha redactado
esta resolución, este proyecto de resolución, y lo ha puesto al público para que discutan y hagan las observaciones que consideren del lugar. Esos son los temas fundamentales que vamos a tratar en el programa, Jochi. Claro que sí, claro que sí. Realmente, no sé si tú iniciarías o yo definiendo realmente qué es un trabajador doméstico. No, es decir, cuando hablamos de marco legal, es justamente donde se encaja todo lo referente a ese trabajador. Recuérdate que el Código de Trabajo define cada tipo de trabajador. Se dice el trabajador de campo es tal cosa, el trabajo infantil es tal cosa, pero también el doméstico está, es parte de eso y lo que vamos a tratar hoy. Y que le da un trato especial. Exactamente. Entonces tú le preguntas a una doméstica por ahí, ¿qué le toca? No sabe. Lo único que sabe es cuando llegue el 15 o el 30 que le pagan y por ahí se fue. Pero realmente eso no termina ahí. De ahí que las disposiciones del artículo 258 del Código de Trabajo nos define claramente qué es un trabajador doméstico. Podemos leerlo. Sí. Podemos leerlo diciendo con el código, el artículo 258, con el código diciendo, un segundito, yo creo que lo tengo más fácil aquí en la... Sí, está acá. Diciendo que el 258 del Código de Trabajo, diciendo el Código de Trabajo textualmente lo siguiente: trabajadores domésticos son los que se dedican de modo exclusivo y en forma habitual y continua a labores de cocina, aseo, asistencia y demás propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes. No son domésticos los trabajadores al servicio de un consorcio de propietarios de un condominio. Sí. Realmente ya con esa definición del 258 nos dice claramente que el doméstico, hombre o mujer, es aquel que se dedica de manera exclusiva a las labores propias de un hogar. Ahora bien, hay mucha confusión, José, y amigo que sigue este programa, que piensan que el trabajador doméstico es aquel que solamente cocina o limpia. No. Un jardinero en tu casa es un doméstico. Ese sereno que tú tienes en tu casa es un doméstico. Sí. Ese chofer que tú tienes en tu casa para que te haga las diligencias propias de tu hogar es un doméstico. El que atiende a mamá o la que atiende a mamá es un doméstico. A los niños. El pintor de tu casa, cuando lo hace de manera, vamos a decir, continua, que tú todos los meses le das un retoque a tu casa, es un doméstico. Sí. Ese es un trabajador doméstico. Vamos a borrarnos, José, de la mente de que el doméstico es quien limpia o quien solamente te cocina en tu casa o quien te cuida a los niños. No, porque el código es claro y dice todo. Y dice y demás propia de un hogar o de otro sitio residencial o de habitación. Perfecto. Ahora bien, ¿qué pasa, José? Si usted vive, por ejemplo, en el residencial Los Laureles, para poner un nombre acá, ese sereno que cuida ese condominio. El que está en la puerta de entrada. En la puerta de entrada, no es un doméstico. ¿Por qué? Porque ahí se genera lucro con relación a los dueños de esos apartamentos, exacto, de ese residencial. Exacto. Pero usted en su casa no genera nada de eso, más que un cuidado, un servicio especial de esa persona. Esa categoría especial de trabajador que le llamamos doméstico. Correcto. Y es claro el concepto, el espíritu conceptual que da el legislador en el artículo 258 de nuestro Código de Trabajo para separarlo de lo que es un centro de producción que persigue fines lucrativos. Perfecto. Que es cualquier negocio, no necesariamente una gran empresa, cualquier negocio que persiga fines lucrativos, obviamente que se separa de los fines de la familia, del hogar. Déjame explicarte, José. Por ejemplo, en nuestras oficinas, tanto usted como yo, tenemos una persona que nos da un servicio de limpieza, que nos brinda
el servicio de café y todo, agua a los clientes que llegan. Esa no es doméstica. Porque mi oficina es tu oficina, tú generas lucro, este es tu centro de trabajo. Entonces, esa persona puede trabajar en la mañana en mi casa y en la tarde en mi oficina y en la tarde no es doméstica. No. Yo genero lucro. Eso es importante, licenciado Espina, porque cuando el legislador habla de que de modo exclusivo, no quiere decir que solo se dedique su vida a trabajar en casa como doméstico, no, que cuando está en tu casa exclusivamente haga ese tipo de actividades. Claro, claro, claro. Porque hay personas, por ejemplo, que trabajan en tu casa, pero tú en un anexo de la casa tienes una tienda. Sí. Entonces ella va, resuelve los problemas de la limpieza y va a la tienda. Y trabaja en la tienda. Entonces ya es otra naturaleza. Claro que sí, ya es un trabajador común y corriente. Fíjate, Ochi, el reglamento, el convenio, que es lo que ahora mismo está de boga, porque el proyecto de resolución que emite el Ministerio de Trabajo se fundamenta en el proyecto. Entonces, en el convenio, perdón. Vámonos primero, José, con lo que es la Constitución, especialmente el artículo 26 y el artículo 74, lo que es simplemente esos convenios internacionales. Correcto, muy vamos para entonces caer en el reglamento. Muy atinado de tu parte. Perfecto, vámonos al artículo 26. Lo podemos ver aquí claramente. Sí. Míralo aquí. Yo lo tengo aquí, no hay problema. El artículo 26 de la Constitución de la República, en cuanto establece relaciones internacionales y derecho internacional. La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional. Perfecto. O sea, no somos aislados. No, perfecto. Somos parte de un conglomerado internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional. En consecuencia, reconoce y aplica las normas de derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado. Y el artículo 74, especialmente de la ahí comienza y tiene 6 acápites. Perfecto. El 74 consagra el acápite tercero del 74. Puede buscarlo acá, José, míralo ahí. Principio. El acápite tercero del artículo 74 de principios de reglamentación e interpretación. Dice el artículo que la interpretación y reglamentación de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la presente Constitución se rigen por los principios siguientes. El tercero. El tercero dice, los tratados, perfecto, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados, claro que sí, por el Estado Dominicano tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Es decir, que ese convenio 189 está amparado en nuestra Constitución dominicana, justamente en esos artículos, el 26 y el 74, como usted acaba de leer, José. Ya como el Estado dominicano es signatario de esos convenios, inmediatamente se aplica, nos hacemos signatarios, ya estamos diciendo que tenemos que obedecer a lo que eso dice, naturalmente. Correcto, es parte de nuestro derecho. Claro, ya es un derecho propio de nosotros. Sí. Entonces, de ahí que ese convenio tenga rango constitucional, José. Entonces, ya ese 189 que no está en el Código de Trabajo, ya nosotros no estamos siendo signatarios de eso. Ese convenio 189 justamente es sobre el trabajador doméstico, única y exclusivamente sobre la reglamentación del trabajador doméstico. Entonces, ya con ese marco legal, todo lo que queremos saber sobre el trabajador doméstico, nos vamos al convenio 189 y sobre el Código de Trabajo, artículo 258 hasta el 265 inclusive. ¿Qué pasa? Y a veces, José, que yo lo que digo es falta de información, porque no hay campañas que le digan a las trabajadoras domésticas, mira, a usted le corresponde esto, a usted no le corresponde esto. No sabemos, José. Usted es una gente, dura 5 años en su casa y el día que se va lo único que le da es la gracia. Y usted va y nos vemos. Entonces,
Ya con eso es bueno que las trabajadoras domésticas, y no solo también las trabajadoras domésticas, sino también los dueños de casas, sepan qué van a ofrecerles a sus trabajadoras o a sus trabajadores domésticos al momento de la terminación de un contrato de trabajo. Estamos huérfanos de información en ese momento. Y no es que no está reglamentado, está reglamentado, pero no aplicado. Este medio, Ochi, justamente trata de hacer un aporte hacia esa información, hacia esa formación, no solo de los estudiantes de Derecho, de los abogados, sino en sentido general de la sociedad. Miren, tal como dice el licenciado Espinar, un convenio internacional que, conforme al 26 de la Constitución, es parte del derecho internacional, pero conforme al 74 de la Constitución, como ya fue ratificado por el Congreso Nacional, debo repetir que este convenio lo aprobó la Organización Internacional del Trabajo, OIT, el 16 de junio de 2011, en una 26ª, creo, reunión en Ginebra. Este fue el tercer punto de la agenda que se discutió en esa reunión de la OIT. Ahí nosotros, como miembros de la OIT, estuvimos allí y votamos a favor. Somos signatarios. Pero la Constitución nuestra y la de la mayoría de los países, de los estados miembros, tienen que someterlo a su Congreso para que el Congreso conozca y puede ratificarlo o simplemente rechazarlo. En este caso, como en la mayoría de los convenios, fue mediante la resolución 104 de 2 de agosto de 2013, sí, fue ratificado. Y el propio convenio dice que 12 meses después de ser registrado en la Secretaría General de la Organización Internacional del Trabajo, él entrará en vigencia. Ahora bien, ¿qué pasa, licenciado Espinar? Que un convenio es un marco general para el derecho internacional. Claro que sí. El convenio casi siempre manda, como es este, que casi en todos sus articulados manda que los países miembros dispongan o aprueben, sea disposiciones legislativas o sea reglamentarias, para aplicar esto en el seno de su país. En esa tarea es que la República Dominicana está en cuanto a la reglamentación del trabajo doméstico. Si bien ya hemos dicho que en los artículos 258 al 265 de nuestro marco jurídico laboral, Código de Trabajo, contiene el tratamiento, vamos a ver cómo este convenio y las resoluciones y las eventuales modificaciones al código tienen que venir por mandato de este convenio, que aunque yo confieso, lo he dicho en otras ocasiones, no simpatizo mucho por la idea de que un convenio tenga el rango de mi norma suprema, pero ella misma es que lo dice. Claro que sí. Esto es parte de el marco constitucional nuestro, de bloque de constitucionalidad, como técnicamente se le llama. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno dominicano? Bueno, que obligado, porque estamos obligados ya a aplicar ese convenio, claro comienza el ministro de Trabajo con un proyecto de resolución, que lo veo bien en cuanto al mecanismo de que la sociedad dominicana conozca primero esta resolución que ha de aplicar el convenio 189 al trabajo doméstico dominicano mediante este mecanismo. Es uno, vendrán más mecanismos legales, pero tenemos este proyecto de resolución que exhortamos, está ahí en los medios de comunicación, comentado, discutiéndose actualmente, como estamos nosotros haciendo ahora. Exhortamos a que ustedes participen de esa discusión nacional que se está celebrando en la actualidad sobre este convenio, esta resolución y el Código de Trabajo en los articulados que nosotros dijimos.
Bueno, según tú me decías, tú eres acérrimo, ya te dijiste, ya yo creo en esa resolución, yo abrazo esa Es resolución. un proyecto. Sí, ese proyecto. El proyecto. Sí, pero yo creo, yo me voy a abrazar de eso. Y yo, por eso es una democracia. Sí, es una vamos a democracia. discutirlo. Y yo te voy a decir a ti porque yo no estoy de acuerdo con eso. Pero íntegramente en el cuerpo. No, hay bueno. partes que no, tiene su parte buena, pero hay bueno, partes que no. bueno. Pero estamos aquí precisamente para aclarar esos puntos. En cuanto a la definición que nosotros vimos, que leímos, también el convenio, en su artículo 1, Sí, Jochi, usted nos define lo que es tiene un concepto similar. Claro. A fines del convenio, la expresión trabajo doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares u otro para los mismos fines. Expresión trabajador doméstico designa a toda persona de género femenino o género masculino que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. Una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajo doméstico. Claro. Tiene 3 acápites el artículo 1 del convenio, pero lo propio puede decirse del artículo 1 del proyecto de resolución, que dice, lo define, el trabajo doméstico es aquel realizado en un hogar, en labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de sitio de residencia o habitación de particular, sin lucro o negocio para el empleador o sus parientes. Aquí el ministro lo que está es reproduciendo el artículo 1 del código, el artículo 258 del código. Actualmente, claro que sí. Claro que sí. Y entonces, ahí hay coincidencia con el código, con el convenio y el proyecto de resolución. Es lo mismo. Prácticamente lo mismo. Ahora bien, ¿cuáles derechos tiene un doméstico? Es una gran pregunta. Sí. ¿Cuáles derechos? Ahora bien, José, mira, para hablar de ese proyecto de resolución, vámonos primero, léete el artículo 421 del Código de Trabajo, para entonces que podamos entender a dónde vamos a enfocar nuestro análisis. 421. Artículo 421. Mira a ver qué nos dice. Para nuestros amigos que nos siguen. 421. Media segundito. 421. Si quieres lo puedes. Yo lo tengo aquí más cerca ya. Míralo aquí, José. 421. Míralo ahí. 421. El secretario de Estado del Trabajo usará de las prerrogativas de su autoridad, dictando las providencias que considere procedente para la mejor aplicación de las leyes y reglamentos, y manteniendo la vigilancia necesaria para que los empleados de su dependencia cumplan las obligaciones que les correspondan. Es decir, que el secretario de Trabajo debe usar la prerrogativa, pero para la aplicación de la ley. Él no puede excederse más allá de lo que dice la ley. No, claro que no. Entonces, claro que no. justamente cuando analicemos esta resolución, este proyecto, vamos a darnos cuenta justamente que él está incurriendo en ese vicio. Mira. Vamos, desentrañame eso. Bien. Por ejemplo, así a grosso modo, aunque lo analicemos de manera ahorita ya más a fondo, sí. Esa resolución te establece claramente que ese contrato de ese doméstico debe ser por escrito. Sí. Debe ser por escrito. Sí. Pero ¿qué pasa? Tú sabes que los usos y costumbres de nuestro país te pueden permitir que un contrato de trabajo pueda ser escrito o verbal. Y que el contrato que vale es el contrato de realidad conforme lo dispone el principio 9 del Código de Trabajo. Sí, correcto. Que el contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos. Entonces, por ahí comienzan.
No necesariamente el contrato para su validez tiene que ser por escrito. Basta también, puede ser verbal, y usted lo sabe, profesor de Derecho Laboral. No, pero claro, eso está... Entonces, esta resolución, ese proyecto te habla de eso. El Código de Trabajo, José, te habla del horario de los domésticos. Te dice que el doméstico... Pero si tú quieres, analizamos, Jochi, esa parte para ir dosificando. Ah, bueno, pues. Sí, mira. Tu crítica en cuanto a que el ministro se está yendo más allá de la competencia reglamentaria que el código le da. Perfecto. Eso obliga a aclarar una idea. Entre la Constitución y una ley, la Constitución está por encima. La ley no puede contradecir la Constitución, porque el artículo 6 de ella dice que sería nula la ley. Sí, perfecto. Perfecto. Pero una resolución no puede estar por encima de una ley. No puede estar por encima, tiene que estar por debajo de la ley. Claro que sí. Ese tema de la jerarquía de las normas. Perfecto. ¿La resolución es una norma? Claro que sí. ¿Por qué la Constitución es la norma suprema? Porque es la que tiene que estar arriba de todas. Perfecto. Pero la ley es una norma superior a la resolución, al decreto, al reglamento, etc. Claro. Eso es así. Ahora bien, Jochi, lo que pasa es, cuando hablamos de que la resolución en su artículo segundo dispone que el contrato de trabajo doméstico debe ser siempre realizado por escrito y firmarse por las partes contratantes en 4, bla, 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 bla. ¿Tú sabes lo que pasa, Jochi? Es cierto, el artículo 34 del Código de Trabajo, en su parte segunda, dispone que cuando el contrato es por escrito, cuando es para una obra, un servicio determinado, un tiempo, cierto tiempo limitado. Claro que sí. Aún así, con el código diciendo eso, que en esos casos tiene que ser por escrito y en cuatruplicado, notariado, aún así, nuestra jurisprudencia laboralista de nuestra Corte Suprema ha dicho que el artículo 16 del Código de Trabajo contiene un régimen de libertad probatoria. Perfecto. ¿No que sí? Claro que sí. Entonces, ha dicho nuestra Suprema de manera reiterada. Si bien es cierto que el artículo 34, parte segunda, exige la existencia de un escrito en estos tipos de contratos específicamente. Dice, y en una situación que sea para una hora determinada, por un tiempo determinado, para un servicio determinado, y el empleador prueba por el medio que sea que es así, esa es la naturaleza de ese contrato. Basado en el principio que tú dices, que dice el principio de la primacía de la realidad. Sí, perfecto. Es el contrato de realidad en materia laboral, no es civil en materia laboral. Sí, está bien. Pero, ¿qué dijiste ahorita, Jochi? Dijiste ahorita que este convenio es parte integral y que tiene incluso rango constitucional. Y en el artículo 7 del convenio 189 establece que el contrato tiene que ser por escrito. Sí, pero... Entonces, escúchame, para terminar la idea. Si dice ahí que el contrato debe ser por escrito, y entonces la resolución o el proyecto de resolución lo que está es aclimatando el contrato acá, no se puede la resolución contradecir. Y lo que dice el código en el artículo 34 quedó modificado con esto. Le agregó este convenio a la segunda parte del artículo 34 el contrato de trabajo doméstico que ahora tiene que ser por escrito. Bueno, realmente entonces habría que modificar el código. No, pero quedó modificado. Sí. Al Congreso aprobar el convenio quedó modificado. De acuerdo. Pero, y no es que le agrega, sí, pero no le quita. Esto no es apenas de nulidad, José. No es apenas de nulidad. No es apenas de nulidad. El hecho de que tú tengas una trabajadora que no tiene contrato. Por ejemplo, tú sabes que en materia laboral los plazos son fatales, son breves y fatales. El hecho de que tú no tengas un contrato por escrito no significa que ya eso no sea así. Ahí estamos de... Entonces, en materia laboral, tú sabes que no existe jerarquía de las pruebas.
No a libertad. Hay libertad de prueba, es decir, que tú puedes usar cualquier medio de prueba. Sí, eso es cierto. Exactamente. Eso. Pero lo que te estoy diciendo es que no me censure al ministro, porque en su artículo, Sí. en su artículo 7 de la resolución establece que sea por escrito, porque es lo que está haciendo acopio de un convenio que ya es ley Sí, entre pero nosotros. están haciendo un copy-paste. Sí, pero bueno, pero es ley entre nosotros, Bueno. porque mediante la resolución 124 ya esto el Congreso lo convirtió en derecho interno por encima del Código de Trabajo. Exacto, pero volvemos a lo mismo. No necesariamente tiene que ser por escrito. No, está bien, Ya. Ochi, pero yo que te quiero decir que él no está haciendo nada pecaminoso. Pero vamos- Él no se está yendo más allá de su competencia. Pues vamos a darle un punto a favor tuyo ahí. Vámonos con otra cosa. Gracias. Vamos. Pues, eso es ser amigo. Date Carlito, eso es ser amigo. vamos a darte un punto ahí. Pero 50-50. Está bien. Ok, está bien, no hay problema. seguimos. Seguimos. Esa misma resolución, José, Ajá. te establece que... Proyecto de Sí, resolución. ese proyecto. Sí, porque está en Sí, discusión. exacto. Ese proyecto solamente se refiere al caso de que el contrato termine por un desahucio del trabajador o de mutuo acuerdo. Pero no te habla de una dimisión y no te habla de un despido. Esta resolución no te habla de eso. Sí. Entonces está incompleta. No, pero está bien, porque Está- te lo deja el código. Está Te lo incompleta. deja el código. Sí, pero ok, pero está incompleta. Está incompleta sobre esa parte. Entonces, no habla. Porque realmente un trabajador doméstico puede dimitir. Sí, claro. Si le violan derechos. Y un dueño Un empleador. Un empleador exactamente puede despedir a un Claro, doméstico. sí, claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? La idea, José, muchas veces le toca al trabajador doméstico algún tipo de prestaciones laborales. Ahí está la incógnita. ¿Qué pasó? Cuando en el 2016 se comienza a aplicar este convenio 189, ¿qué hicieron las representaciones locales de Cuando trabajo? se comenzó a aplicar. Sí. Es que todavía no se está aplicando. Bueno, Se pero- comenzó a discutir. y cuando fue al Congreso. ya se comenzó a usar el 189. ¿Qué pasa? Porque lo que tenemos es la primera resolución que va a salir. No, del convenio 189. Ujú. Ok, ¿qué pasa? Que muchas domésticas iban allá al ministerio. ¿Qué me toca? Ellos le decían, le toca preaviso, le toca vacaciones y le toca Navidad, la proporción de salario de Navidad. Eso se aplicó, José, por 3 años, después dejó de aplicarse y eso no ha sido derogado. Entonces tenemos un fallo grande ahí, ¿Por qué? Al trabajador doméstico, José, le toca el preaviso. Sí. Mira lo que nos dice ese convenio 189, José, mira. En su artículo 7, párrafo K o letra K, como tú quieras llamarlo, dice ahí, las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que haga ya de respetar el trabajador doméstico o el empleador. Claro. Al trabajador doméstico le corresponde el preaviso, José. Eso no se está aplicando. Tú mandas un trabajador doméstico vamos a decir, a cualquier representación de trabajo, no le calculas el preaviso y eso está ahí. Pero hay un asunto, licenciado Espinar, y es que los cálculos, las orientaciones que te dé la representación local del Ministerio de Trabajo no tienen carácter imperativo. Si es un juez, le va a reconocer ese derecho. Perfecto. Pero muchos abogados nosotros en ejercicio lo desconocemos. Porque tú sabes, tú que te has consagrado los años que tienes en el ejercicio, estás consagrado al derecho del trabajo. Yo que he consagrado casi todos los años de ejercicio a la docencia en el derecho del trabajo y a ejercer en gran medida también el derecho del trabajo, sabemos que la mayoría de los abogados no dominan este derecho. Perfecto. Y que este derecho, como digo en las aulas de la universidad, este derecho dista mucho del derecho civil. Déjame explicarte algo sobre eso. Por ejemplo, el desahucio, que es una figura jurídica establecida y consagrada en nuestro Código de Trabajo, el artículo 75, establece que es la terminación del contrato de trabajo sin alegar causa.
de cualquiera de las partes. No hay que decirte tú esto, tú De lo otro. contrato de trabajo por tiempo indefinido, Por tiempo indefinido. exclusivamente. Sí, exactamente, Exacto. tiempo indefinido. Claro. ¿Qué pasa? Si el contrato tiene más de 3 meses y menos de 6, hay que respetar un plazo de 7 días. 7 días de anticipación. Días calendarios, no días laborables, como dicen muchos recursos humanos por ahí. De 6 meses a un año, con un espacio de 14 días. Y de más de un año, 28 días. 28 días. ¿Qué pasa? Que el preaviso no es acumulativo en el cálculo de prestaciones laborales. Es decir, si tú tienes 5 años, no es multiplicar 28 por cada año de servicio prestado, no. Yo le llamo la escalerita, 7, 14, 28. Perfecto. Y ya, y no más. Exacto. 28, no importa el tiempo que tú tengas. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Que ese plazo debe respetarlo tanto el trabajador como el empleador. Sí, claro. ¿Qué pasa? Muchas veces en la práctica vemos que el trabajador va y hace un desahucio, renuncia. Si el empleador quiere, le cobra ese preaviso. Porque lo otorgó de manera Yo he visto insuficiente. demanda. Sí. Yo he visto Y yo demanda. sé que- Donde el empleado dice que se condena a pagar mi preaviso, que no lo cumplió. Y Claro, es correcto. Claro. Hay quienes piensan, abogados, que el preaviso ha sido otorgado a favor del trabajador y él puede renunciar a él. No. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Y voy a explicar por qué no estoy de acuerdo. Yo soy trabajador tuyo, vigilante de la oficina tuya, de la empresa tuya, en seguridad. Y tú me dices que a partir de tal día yo ya termina mi contrato por desahucio. Yo no puedo irme antes de cumplir ese plazo de preaviso. Porque tú tienes ya buscado mi sustituto, pero entra en ese plazo. El riesgo es que yo te deje. Pero lo propio aplica a la inversa. Yo no te puedo decir a ti, hoy, mañana no vengo. Exactamente. Porque entonces la oportunidad es tú buscar el sustituto mío. Que es la misión del preaviso. En ambos sentidos. Claro. Hay plazos que... ¿Compartimos esa idea? Claro, hay Bueno, plazo- no entiendo por qué hay- algunos abogados se jactan de llamar, no, porque eso es en favor del trabajador y él puede renunciar. No, equivocado totalmente. Bueno, ahí yo vi alguna sentencia de la Suprema que decía que una vez tú otorgas el preaviso, el trabajador puede renunciar a eso. Eso era en los tiempos de Julio Aníbal y Sí, eso. sí, pero ya... De esta ahora no lo he visto, Oh. te confieso, no lo he visto. Pero realmente es un plazo que deben respetar las partes. Las partes. Pero ya, no saliéndonos del tema, vamos a caer de nuevo en la resolución. Sí, 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 sí. Entonces vamos a seguir con esta resolución. Otra cosa, José, que yo no comparto Vamos a ver. con esto es el horario. El Ajá. horario. Esta resolución que tenemos, ese proyecto, cuando hablo de resolución, estamos hablando de ese proyecto, le dice que el contrato del doméstico debe ser de 8 horas por día, de 44 horas a la semana, que debe haber un espacio intermedio entre una jornada y otra de 9 horas por lo menos, y que debe tener un descanso semanal de 36 horas ininterrumpidas. En español diríamos esto lo siguiente. El Código de Trabajo no señala cuál es el horario del trabajador doméstico. Dice, no tiene horario. Dice, No está sujeto. no tiene horario. Sí. Pero sí te dice que debe el plazo de 9 de las horas. 9 horas entre una jornada De y otra descanso. y de descanso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y es lo que decíamos ahorita. Esta resolución, este proyecto, José, entiendo yo, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo ahí, Ajá. debe incluir que el trabajador doméstico, en vez de 8 horas por día, debe ser una jornada de un trabajador intermitente conforme lo dispone la resolución 4-93, que te dice que el trabajador intermitente tiene que respetar, cumplir una jornada de 10 horas por día. ¿Por qué, José? 10 y no 8. Porque la mayoría de personas que usan doméstica, un gran por ciento elevado, resulta que trabajan. Entonces, si la jornada en el sector privado, en el sector público, es de 8 horas, resulta que a final de mes cada doméstica te estará reclamando horas extras porque ya la jornada se le fijó en 8 horas. Ahora, si es como un trabajador intermitente, que son 10 horas, en esas 2 horas es espacio de la persona llegar, el doméstico llegar a tiempo. Del trabajo a su casa. Del trabajo a su casa y ahí estaríamos todos de acuerdo. Pero
dejarlo con esa jornada de 8 horas, José, sería fatal para los empleadores domésticos. Yo pienso que sí, comparto contigo, Ochi, esa visión, ese razonamiento. Mira, si una cosa, el mismo convenio 189 de la OIT que estamos analizando acá, una de las grandes virtudes que le conoce al trabajo doméstico es que este permite que entes de la familia se integren al trabajo productivo y fortalecer la economía tanto familiar como nacional. Claro que ¿Por qué? Porque si tú tienes que atender los 2 niños, tienes que atender la casa, tienes que atender esto, aquello, entonces si no hay un doméstico, tú no puedes ir a trabajar. no, sería un caos. Sería un caos, pero tú tienes tu mamá y tu papá que viven contigo, que ya no pueden valerse por sí mismos, y tú también tendrías que atenderlo. Entonces, de ahí es que el propio convenio analiza que el doméstico hace ese aporte a la economía. Ahora bien, el convenio en su artículo 10, porque ahí por eso que voy a estar de acuerdo contigo, porque te siento a ti muy aferrado al código y porque el convenio modificó lo que fuera necesario el código, Claro. porque ya esto es una ley, Claro, claro. y es una ley que es parte del bloque de constitucionalidad, pues, por ser un convenio de carácter de derechos humanos. Perfecto. Entonces, el 10 dice, todo miembro, refiriéndose a cada país miembro de la OIT, deberá adoptar medidas con miras a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación a las horas normales de trabajo, la compensación, etc., las horas extras. El convenio no dice Perfecto. que sean 8 horas, no establece el doble tope, No. el doble límite de 8 diarios y 44 semanales. El convenio dice que debe igualarlo a los trabajadores en sentido general, pero como tú dices, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo, la resolución en su artículo 4, cuando habla de la jornada, que establece 8 horas diarias Y 44. y no mayor de 44 horas semanales, ahí sí estoy de acuerdo que debe ser objeto de revisión. Y para eso esta discusión, por lo que tú dices, nosotros tenemos 3 tipos de jornada. Tenemos la más común, la ordinaria, de 8 horas diario y 44 horas semana. Pero nosotros tenemos la de trabajo intermitente, como la de seguridad, esto, aquello, que son 10. Sí. Y tenemos la de tareas peligrosas o insalubres, que son 6 diarias y 36 a la semana. Entonces, aquí puede aplicarse perfectamente y hacer ese ajuste, en vez de 8, 10 horas. Exactamente, claro. claro. Y permitir entonces exactamente el enfoque que tú haces, encaja ahí. Permitir que yo salgo de la oficina donde presto servicio 8 horas, pero tengo tiempo para llegar a la casa. Vamos a imaginarnos una ciudad grande, una metrópoli como Santo Domingo, que el que trabaja de un lado para cruzar al otro le lleva fácilmente 2 horas, pero Perfecto. todavía el doméstico le queda tiempo. Me da llegar y él irse al final de su jornada. Pero si, como tú dices, si me la dejan 8 que yo tengo que ver en la empresa, y ya el doméstico está saliendo de allá, y los hijos míos, y mi casa, y el cuidado. Y las horas extras que voy a tener que pagar. Y entonces, si convengo con él, como dice el convenio, que puede convenir, pero voy a tener que pagar horas extras, Horas extras. que a mí en mi trabajo no me la están No, pagando. no se lo están pagando. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Cónchale, tú no ves. Así mismo es. Eh, Seguimos. Seguimos. Vamos así, estamos discutiendo esa resolución. Vámonos ahora con el salario. El salario. El salario. El salario, José. Recuérdate que el doméstico no tiene un salario fijo establecido por el Comité Nacional de Salarios. Dice, incluso, ese código, que el 50% de su salario corresponde a la comida, habitación y todo eso, dice el código. Entonces, ¿qué pasa? Habitación y alojamiento. y alimento, a esas 2 cosas. Perfecto. Entonces, el 50% corresponde a eso. Pero ¿quién sabe eso? Poca gente lo sabe. Eso que tú estás diciendo, Ochi, ni abogados ni trabajadores domésticos saben que si ellos le están pagando 15,000 pesos, el 50%
El otro 50%, si vive y se alimenta en la casa, Sí. no es que termina su jornada y se va, es que vive. Claro que sí. Ese es el 50% de su Ese- salario, ese sí. que hay que sumárselo Sí, pero- para fines de cálculo, Perfecto. de prestaciones. Claro que sí. Entonces, ¿qué pasa? Mira el director cómo hace. Le gustó Así ahí, mismo, le señor gustó. director. Le Y gustó. ustedes no le están escuchando. ¿Qué pasa? Eso no lo saben muchos abogados. No es común, no. Muchos abogados no lo saben. ¿Qué pasa? Que esta resolución debe enviar al Comité Nacional de Salario para que se fije un salario para esas personas. Mientras tanto, el ministro de Trabajo per se no puede fijar un salario. ¿Entiendes, José? Sí, sí, El sí. ministro no puede decir, mira, el trabajador doméstico va a ganar 8,000 pesos por 8 horas por día. No puede, porque eso es una atribución propia del Comité Nacional de Salarios. ¿Tú entiendes? Bueno, dice aquí el artículo 11 del convenio, que es el que trata el tema que estamos en este momento analizando. Todo miembro, repito, cuando un convenio dice miembro es el país signatario, deberá adoptar medidas. Esta resolución es una medida. Sí. Deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de un régimen de salario mínimo Sí. allí donde ese régimen exista y que la remuneración se establezca sin discriminación con motivo de sexo. Yo estoy de acuerdo con eso. El José, Comité pero Nacional de Salario, es que debe establecer el salario, Sí. pero el ministro per se no puede decir, mira, el salario del doméstico va a ser 15,000, 8,000, 10,000 pesos. No puede. ¿Tú entiendes? no. Entonces ya eso es una competencia del Comité Nacional de Salario. Por lo tanto, hasta ahora el salario que se está pagando a nivel de las casas y apartamentos y eso, no está regulado. No, porque no tenemos una resolución. Y aquí establece en el artículo 5 del proyecto de resolución, el salario de los trabajadores domésticos nunca podrá ser inferior Al mínimo. al salario mínimo que para este sector Exacto. dicte el Comité Nacional de Salario. Así que tampoco el ministro ahí está pecando de más allá de sus competencias legales. Él está diciendo no puede ser mínimo que lo que es normal, una corriente que es tradicional. El salario mínimo es el mínimo establecido por el Comité Nacional de Salario. Tendrá el Comité Nacional de Salario, Exactamente. pero es que no lo está estableciendo en esta resolución. Él no lo está estableciendo. No, Exactamente. está dejando Claro. para que el Comité Nacional de Salario, Claro. en su momento oportuno, defina la situación, como definió en la resolución 1-2021 el problema de la reestructuración empresarial y los salarios mínimos aplicables. Otro problema de esa resolución. Vamos al otro. Vámonos con otro problema. Dice el director que nos queda poco tiempo. Ya queda poco. Bueno, pues, ay Dios mío. ¿Será otro programa? No, dale para allá. Vamos a hablar entonces sobre la seguridad social, José. Aquí las domésticas a nivel nacional no hay un régimen que las afilie. ¿Qué pasa? Muchas trabajadoras domésticas lo que hacen es que los dueños de empresas la incluyen a ella en la nómina de sus empresas. Sí. La nómina de sus empresas. Pero, por ejemplo, yo he visto demandas y hemos solicitado certificaciones donde dice la seguridad social, no podemos darle contesta a su comunicación porque no hay un régimen establecido todavía para eso. Y lo que pasa es que no le conviene. Léete, José, el artículo 7 de esta ley, que es la ley de seguridad social. Artículo 7. Vamos a ver qué nos dice. Artículo 7. Artículo 7. La ley de seguridad social, la ley Régimen de financiamiento de la del 7. Sistema Dominicano de Sí, Seguridad exacto, Social. perfecto. El Sistema Dominicano de Seguridad Social estará integrado por los siguientes regímenes de financiamiento. A. Un régimen contributivo que comprenderá a los trabajadores asalariados públicos y privados y a los empleadores, financiado por los trabajadores y empleadores, incluyendo al Estado como empleador. Entonces, el trabajador doméstico recibe un salario, Sí. es un trabajador ¿Es un trabajador? privado. Sí, es un trabajador. Entonces, por lo tanto, es obligatorio, José, que rápidamente se establezcan las normas para que ese trabajador tenga derecho a la seguridad social, José. Pero tú verás lo que dice el 14 del convenio, que ya es ley, Sí. que lo que hay que buscar, repito, los mecanismos como esta resolución y otras que habrán de venir mira, dice, todo miembro, repito, país,
actuando de conformidad con la legislación nacional, nosotros tenemos una legislación de seguridad social, ley 87-01, y teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad, y sigue hablando. Entonces, perfecto. ¿Qué dice el proyecto de resolución acorde con el artículo 14 del convenio 189? El artículo 10º de la resolución dice: se ordena al Consejo Nacional de la Seguridad Social que mediante resolución pueda facilitar la inscripción de los trabajadores domésticos en el sistema dominicano de la seguridad social. Es que el ministro de Trabajo no le puede ordenar al Consejo Nacional, porque es parte de eso. Está bien, pero porque él es quien lo preside. Sí, que lo preside. No es que es miembro, sí, él es quien lo preside. Sí, pero él no puede dar, debe el Consejo como sí, tal. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero ahí es una palabrita. Ahí tengo razón. Sí, ahí como que se le fue un poco. Se le fue la... Entonces, ahí se aplica el 421 como te le... Tú sabes que el ministro es hermano de un extinto líder dominicano que tenía ese ímpetu. Porque bueno, yo lo traté desde muy joven. Pero es un problema de una palabra. En vez de que ordena, sino que debemos convocar. Exactamente, claro, para que... Al sistema, pero lo tome en cuenta acorde con el 14 del convenio. Tengo razón. Sí, tienes razón. Tienes razón en que se le fue la mano. Bueno. Pero es una palabrita lo que hay que arreglar. No es autorizarle, sino convocar para emitir una resolución donde todos los domésticos, su empleador esté en la obligación de incluirlo en el sistema dominicano de seguridad social. Perfecto. Otra situación, José, las vacaciones del doméstico. Si tú te lees a la letra del Código de Trabajo, le dice que le tocan 2 semanas. Tú sabes que ya eso fue modificado. Sí, sí. Porque un empleador se compra el Código de Trabajo y se va para su casa y, pero mira, los abogados me dijeron que del artículo 258 al 265 yo es el marco legal de esto. Sí, pero ¿qué pasa? Las vacaciones son 2 semanas, dice ahí. No, ya las vacaciones del doméstico es de la manera siguiente, o de todo trabajador. De todo. Sí, por tiempo indefinido, naturalmente. Sí, sí. ¿Qué pasa? El trabajador después de un año siempre, señores, siempre... No necesariamente por contrato o por tiempo indefinido, que el contrato pase de 1 año. Bueno, claro. Sí. Porque el derecho se adquiere 1 año cumplido en la prestación de servicio de manera ininterrumpida. Claro. ¿Qué pasa? El trabajador siempre va a disfrutar 14 días laborables. Después de 1 año, señores, el trabajador, aunque tenga 5, 6, 7, 8 años, va a disfrutar 14 días laborables. Ahora lo que varía es el pago. El pago de 1 a 5 años, usted le paga 14 días, él disfruta 14 días laborables. Después de 5 años en adelante, usted le va a pagar 18 días y él va a disfrutar 14 días laborables. ¿Cómo pago las vacaciones? El trabajador de todo trabajador, especialmente el doméstico que estamos tratando hoy, él se va mañana de vacaciones. Usted el día de hoy, el día anterior a él tomar las vacaciones, debe pagarle los salarios pendientes por los días que él haya trabajado, más los 14 días o los 18, dependiendo del tiempo que él trabaje ya. Y es otro derecho Pero hay un asunto, escúchame, antes de pasar ahí, de salir de ahí. Serán aplicados los trabajadores domésticos las disposiciones del artículo 177, que es el que trata de las vacaciones. Las vacaciones. Es decir, que no necesariamente son 2 semanas, porque él mismo manda la resolución en su párrafo del artículo 6º, manda que se aplique el 177. Y me obliga a hacer una breve explicación. El artículo 177 de nuestro Código de Trabajo originariamente, primigeniamente, decía 2 semanas. Claro que sí. Ahora, en el 97, 1997, mediante la ley 97, vaya la redundancia, se adecuó mejor esto y dice, pero ven acá, 2 semanas, pero en 2 semanas, si toca Semana Santa, en medio semana que yo tengo como quiera y me la van a sumar mis vacaciones. Claro. Entonces se estableció 2 conceptos en las vacaciones.
De 1 a 5 años, 14 días laborables. Laborable, claro. Y de 5 en adelante, 18 días laborables. No, 18 días de pago. De pago, pero 18 días. No, son 18 de pago y 14 laborables. Vamos a ver, Sí, el 177. Siempre el trabajador va a disfrutar 14 días laborables, lo que varía es el pago. Después de los 5 años son 18 días. Simplemente eso. Otro derecho, José, ya, a lo que... No nos da tiempo de revisar aquí el 177. Sí. Los empleadores tienen la obligación de conceder a todo trabajador un periodo de vacaciones de 14 días laborables con disfrute de salario. Perfecto. Conforme a la siguiente escala. Después de un trabajo continuo no menor de 1 año ni mayor de 5, 14 días de salario ordinario. Perfecto. Y después de un trabajo continuo no menor de 5 años, 18 días de salario ordinario. Siempre disfruta 14. Sí, pero cobra 14 o 18, depende el tiempo. De ese, ok, entonces, acá él ha mandado que se aplique ese artículo 177. Perfecto. Porque no está nada más. Y ya para cerrar, José, que ya el director nos está haciendo señas. El salario de Navidad. Al trabajador doméstico también le toca el salario de Navidad. Claro, o la proporción. Sí. Si usted tiene 3 meses trabajando, cuando llegó el 20 de diciembre le van a pagar 3 meses. Si tiene 5 meses, 5 meses. Si tiene 8 meses, 8 meses. Porque hay personas que dicen, no, porque la ley dice que después de 6 meses a mí me toca el año completo. No, eso es proporcional al tiempo trabajado. ¿Y si trabajó un mes? La proporción. Y una semana le toca un día la proporción. Divídelo en 12 y se tocaron 10 cheles. Eso le toca, sí, claro. Porque se llama un derecho adquirido. Exactamente. Pero, ¿quería terminar alguna idea? No, ya para cerrar. Mira, yo quiero, sí. En este código, los que estudian, estamos estudiando este código, fíjense que en el artículo 259 el código dice que el contrato de trabajo de los domésticos se rige exclusivamente por las disposiciones de este título. Se refiere al título cuarto de los artículos, como dijimos al iniciar, 258 al 265. Ahora bien, señores, cuando ustedes lo lean, ahora piensen en el convenio 189 que ya ha abierto más que eso. Abrió el código. Ya no solo son los artículos 258 al 265. Revisen el convenio 189 de 2011 de la OIT, ratificado aquí en nuestro país por resolución del Congreso Nacional de 2013 o 15. Y vamos, señores, finalmente a no quedarnos indiferentes. La indiferencia, decíamos cuando estábamos en la multitud de estudiantes, la indiferencia es una vergüenza. Vamos a participar en los debates como estamos haciendo nosotros de esta normativa tan importante para toda la familia dominicana. El que no se beneficia de un trabajo doméstico hace la vez de trabajo doméstico. Claro que sí. Entonces, de una u otra forma tenemos que interesarnos por este proyecto que próximamente, con las enmiendas o sin ellas, será convertido en norma aplicable para el trabajador doméstico. Señores, Jochi. Muchísimas gracias, José, a tus amigos que te siguen por acá, a los amigos que te siguen. Me voy con dolor de mi corazón. ¿Y por qué? Se terminó ya se acabó el tiempo. No, pero a más entrega. Bueno, pues usted fije el día y el tema que usted quiera, vamos a tratar. Tú sabes que a mí me gusta tratar contigo, porque me da la oportunidad de discutir. Exactamente. Vamos a hablar de vamos a hablar de la mujer embarazada a la luz de la ley 8601 y del Código de Trabajo. Interesantísimo. Claro también. Que sí, claro. Y los accidentes laborales y todo eso, un tema muy importante. Bueno, señores, lamentamos que el tiempo es un dictador en estos medios, pero estamos satisfechos con que ustedes le han prestado la debida atención y sé que se van a interesar por este tema en el que el licenciado Espinar, que nos honra con retornar a su casa, a este panel, y nosotros hemos tirado un diluvio de ideas sobre el trabajo doméstico y la nueva perspectiva normativa que trae el convenio 189 y el proyecto de resolución que se discute a nivel nacional, en cierto modo modificando la normativa laboral vigente en la actualidad. Muchísimas gracias, Dios se lo bendiga a todos. Gracias, José. Muy bien.